palabra, todos disfrutamos de ello. Y aprendimos cómo es que podemos beber de Jesús, y beber de Jesús es la oportunidad para estar en su presencia. Todo aquel que quiere beber de Jesús y ser ministrado, entonces tiene que estar en su presencia. Y tomamos un ejemplo, el ejemplo de María, ¿verdad? Una de las hermanas de Lázaro, la otra era Marta, y cuando Jesús llegó a su casa, ustedes saben todo lo que aconteció. Y Marta estaba, pues, como el mismo Señor Jesús le dijo, turbada y afanada estás, porque ella estaba en los entretelones de las cosas naturales, queriendo atender al Señor Jesús, y no estaba mal eso, pero no era lo mejor que ella podía hacer en ese instante. No era la prioridad que ella estuviera pensando en atender al Señor Jesús, y creo que su intención era, como vimos, es como que yo ahorita puedo hacerte, puedo servirte, y tú estás para ser servido. Te veo cansadito, Jesús, te veo hambrientito y te voy a dar tu comida. Entonces por un ratito yo estoy arriba y tú estás abajo, yo te sirvo. Y Jesús dijo que Él ha venido a servirnos a nosotros. Y la manera como Él nos sirve es como María captó cuando Jesús llegó a la casa de visita. Y ella no vio en Jesús a alguien cansado o hambriento, ella vio a alguien en su plenitud, de quien podía oír, de quien podía tomar, de quien podía jalar, de quien podía recibir. Y Jesús dijo que María había escogido la mejor parte, ¿verdad? María se sentó a los pies de Jesús y Jesús le dijo a Marta, tú estás turbada y afanada. Y una sola cosa era necesaria hacer y María lo hizo, y esa es la mejor parte. Y todo lo que María recibió, por supuesto que no le iba a ser quitado. Entonces aprendimos acerca de el privilegio de estar en la presencia del Señor para que recibamos de Él y de nuestro interior corran los ríos de agua viva. Y todas las cosas que hagamos, pues las hagamos de esa forma, no solamente acciones, sino motivaciones correctas y sobre todo fluyendo de nosotros la sabiduría de Dios y su plan a través de nuestra vida. Hoy vamos a afirmarnos en la realidad de la presencia de Dios en nosotros, ¿ok? Entonces el Señor ya nos mostró que el camino está abierto para estar en su presencia, hay que aprovechar esa maravillosa oportunidad, pero también es interesante, es muy importante para los creyentes que entendamos que su presencia en nosotros es una realidad. Hay creyentes que están de miedo porque no sienten la presencia de Dios. Hay creyentes que están temerosos porque parece que Dios no los oye, parece que en los tiempos difíciles Dios los abandonó, pero eso es un parecer, sencillamente no es la realidad, porque la realidad es que Dios siempre está presente para nosotros, en todo tiempo de nuestra vida, en los momentos más difíciles, más oscuros, en que menos lo sientes, Dios está contigo, porque Él es fiel y porque hay una realidad espiritual en nosotros, que es la presencia del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, y a través de ella la presencia de Dios. Esto no es algo eventual, esto comenzó cuando tú naciste de nuevo y te convertiste en templo del Espíritu Santo. Y aconteció algo que nunca antes en el Antiguo Testamento se había podido llevar a cabo, es que Dios vino a vivir contigo, no solo cerca de ti, sino dentro de ti. Entonces eso hace que la presencia de nuestro Dios, sientas o no sientas, veas o no veas, cualquiera que sea la situación, la presencia de Dios es invariable. Él está contigo. Solamente nuestra fe tiene que agarrarse con la paciencia y tenemos que seguir adelante expectando que las cosas en Dios siempre van a mejorar. Que aunque momentáneamente parezcan horribles, que no tienen solución, pero tú tienes que saber que la presencia de Dios algo hará en ti poderoso, glorioso, asombroso, y a veces suele pasar un tiempo y para eso necesitas paciencia, pero Dios lo hará. Necesitamos fe y paciencia, fe y paciencia, fe y paciencia. Entonces vamos a ver la gloria de Dios. Y vamos a establecer esta realidad refrescando lo que la palabra de Dios dice, de que Dios siempre está presente a nosotros. ¿Qué significa la palabra presencia? Comencemos por ahí, algo muy elemental, y vamos por el significado familiar que tenemos nosotros con esta palabra. Y esta palabra se usa para expresar que una persona o varias personas se encuentran en un lugar determinado. Por ejemplo, ¿no?
Yo puedo decir iglesia, hijos de Dios, benditos del Señor, gracias, bienvenidos y gracias por su presencia. Casi siempre lo decimos, gracias porque están aquí, están presentes, agradecemos su presencia. Bueno, esta es una de las formas como utilizamos la palabra presencia. También indica que algo existe en un lugar o en un momento determinado. Por ejemplo, en el Cusco está la asombrosa presencia de Machu Picchu. Hay algo que existe ahí, que está en ese lugar determinado. Se usa de esta forma la palabra presencia para ir entendiendo la diferencia que hay con la presencia de Dios entre lo natural y lo espiritual. Presencia también se usa para definir la apariencia de una persona o de una cosa. ¿Y en qué sentido decimos esto? Por ejemplo, cuando se está solicitando gente para trabajar, se dice, se necesita personas de buena presencia, ¿no? Entonces ya sabes que quiénes pueden caer por ahí de buena presencia. Ok. Esta palabrita presencia entonces deriva del latín que significa o que explica la realidad de alguien o algo que se encuentra en cierto lugar. Ok. Eso es en términos naturales. Ahora sí pasemos a la palabra de Dios, a ver qué encontramos en las escrituras respecto a la palabra presencia. Primero, Antiguo Testamento, en el hebreo. En el hebreo la palabra que se usa para referirse a la presencia de Dios, vamos a esta noche refrescarnos en la realidad de la presencia de Dios en nosotros. En el hebreo entonces la palabra que se usa para referirse a la presencia de Dios es la palabra Shekinah. Ahora, nosotros la hemos escuchado mucho, Shekinah, 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 respecto a la gloria de Dios. Pero se usa muchísimo la palabra Shekinah en el hebreo respecto a la presencia de Dios, al hecho que Dios está en un sitio, que Dios está presente y Él animando al pueblo para ir y buscar su presencia. Y la palabra presencia ahí es Shekinah. Y Shekinah significa, además de la gloria de Dios que hemos aprendido y que es lo que más hemos escuchado, Shekinah significa permanecer, morar. Se refiere a la presencia o la cercanía de Dios a su pueblo. ¿Ok? Entonces, Shekinah no solamente tiene que ser para nosotros el hecho de que la gloria de Dios está presente, sino que Él en persona, Él mismo está presente. Se refiere a la presencia o cercanía de Dios a su pueblo. En Deuteronomio 12:5 dice la palabra, sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese lugar buscaréis y allá iréis. Las palabras nombre y habitación que encontramos en Deuteronomio 12:5 han sido traducidas del original Shekinah, de dos raíces que forman Shekinah, una Shen y otra Sheken, ¿ok? Entonces, habitación y nombre han sido traducidas de Shekinah, y Shekinah a la vez viene de dos raíces, Shen y Sheken, de manera que el texto diría así: el lugar que Jehová vuestro Dios escogiera de entre todas vuestras tribus para poner allí su Shekinah, dentro de la casa de su Shekinah lo buscaréis. Gloria y presencia en el hebreo es Shekinah. Entonces hemos familiarizado con gloria, pero ahora estamos entendiendo, comprendiendo que Shekinah es la presencia de Dios. ¿Ok? Entonces, para poner allí su nombre, su Shekinah, dentro de la casa de su Shekinah, ahí lo buscaréis. ¿Qué está diciendo Dios? Que Él va a estar en un lugar presente y que la gente, el pueblo, tiene que ir ahí para buscarlo y para estar con Él. ¿Ve? Estar junto a Dios. En el griego, la palabra presencia es parousia. Parousia. Ahora, esta palabra parousia la hemos escuchado mucho relacionada con la segunda venida de Cristo. Cristo viene, la parousia. Se refiere a que Cristo vendrá. Ahora, literalmente esta palabra parousia en el griego es la acción de estar junto a algo o a alguien, estar presente. ¿Okay? En un sentido nosotros hemos hecho una parousia esta noche, porque venimos a estar aquí presentes al Señor. Hemos venido. En ese sentido se usa mucho en el Nuevo Testamento, refiriéndose a la segunda venida de Cristo. Lo hemos aprendido así en muchos pasajes, varias veces que se ha predicado. Pero, hermanos, aunque con mucha frecuencia se utiliza parousia y se ha traducido como
venida, refiriéndose a la segunda venida de Cristo, no solamente debemos quedarnos con ese significado, porque hay más allá de eso, otro significado súper importante. Cuando hablamos de parousia solamente referido a la venida de Cristo, entonces se va a oscurecer el hecho de que Cristo viene a estar presente con nosotros, a hacer algo con nosotros, a levantar a su iglesia, para estar siempre con su iglesia. No solo Cristo viene por nosotros. Él dijo, no se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En mi casa o en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo no os lo hubiera dicho. Así es que me voy a preparar lugar para ustedes, pero voy a venir para levantarme a sí mismo, o sea, levantarnos a la iglesia como Él mismo, como su cuerpo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, parousia para nosotros es no solo Cristo viene, no solo la segunda venida, gloria a Dios que el Señor viene, sino que viene a estar presente para hacer algo. Y es llevarnos, es levantarnos, para que entremos al desarrollo de la continuación del plan de Dios y se lleve a cabo todo ese proceso de que participemos con Él. Ya no nos separemos nunca del Señor. Una vez que somos levantados, estamos en su presencia, pues nos iremos al tribunal de Cristo, nos iremos a las bodas del Cordero y estaremos con el Señor siempre. Vendremos en el milenio para reinar 1000 años con Él y finalmente estaremos toda la eternidad con el Señor. ¿Okay? Entonces, parousia no solo es la segunda venida que Cristo viene, sino que la palabra en sí realza, reconoce que la idea principal de esta palabra es la presencia de la persona. No solo el hecho de que viene, sino la presencia misma de la persona y el propósito de esa presencia. Entonces tenemos un panorama más amplio de esta palabra, parousia. No solo que Jesús viene, la parousia, sino que viene para llevarnos. Y lo importante de esta palabra es que realza, enfatiza la presencia misma de Jesucristo y la razón por la cual Él está viniendo. En el arrebatamiento de la iglesia, parousia entonces no significa meramente su venida y llegada por sus santos, sino su presencia con ellos desde aquel momento hasta su revelación, su manifestación completa al mundo conforme al plan divino. ¿Ok? Queda para nosotros entonces establecida esa enseñanza, tanto respecto en el hebreo el término shekinah como en el griego parousia y sus significados respecto a la presencia de Dios. Tanto en el hebreo como en el griego ya tenemos claridad respecto a este asunto. Dios se revela como el que es y el que está siempre presente. Eso pasa ahí en las Escrituras. Chequeamos la palabra y vamos a ver Dios revelándose como el que es y el que está siempre presente. El Dios de la Biblia es llamado el Dios Altísimo, pero no solo es el Dios Altísimo. A algunas personas al escuchar del Dios Altísimo pues pueden estar pensando en el inalcanzable Dios. Uy, Altísimo, uy, que cómo me va a hacer caso el Señor. Es altísimo el Señor, imposible llegar a Él, pero no es así. Es altísimo porque el Elión significa porque está más alto y es el más alto sobre todos los dioses y sobre todas las cosas en este mundo. Por eso es el Dios Altísimo. Y no pensemos que es porque es inalcanzable, ¿ok? Nosotros tenemos acceso directo a la presencia de Dios, lo hemos aprendido, es sencillo por medio de Jesucristo. También Dios se revela, además de el Elión, el Altísimo, ustedes ya saben, lo hemos oído, como el Shaddai. ¿El Shaddai qué significa, iglesia? El Dios más que suficiente. Por acá sí lo saben, por allá no lo saben. A ver, por allá. ¿Qué significa el Shaddai? Buen oído, ya oyeron al hermano Javier, oyeron a la pastora, el Dios más que suficiente. Ok, hemos aprendido eso. Estamos refrescando nada más. Y también sabemos que Dios es nuestro médico divino, ¿verdad que sí? ¿A cuántos les ha dado tratamiento el Señor? Levanto la mano, yo digo gracias Señor porque Él me ha dado tratamiento divino varias veces. Y gracias al Señor porque Él es eficaz. Él es Rafa, nuestro médico divino. Así como también es el Dios que nos aquieta, nos tranquiliza. Es nuestro Dios que nos da serenidad. No dependiendo de lo que pasan afuera las cosas, sino
con su presencia, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando vamos a Él en oración, en vez de estar afanados, preocupados, entonces viene la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardando nuestro corazón en Cristo Jesús. Él es el Dios Shalom, el Dios de nuestra paz, también es el Dios de nuestra justicia, lo hemos aprendido, pero Él mismo también se revela como Jehová Shammah. Y Shammah, ya entendemos, es el Dios siempre presente. Para nosotros, Dios no es un Dios lejano, no es un Dios solo en la mente, en la imaginación, es un Dios real que está morando en nosotros, que está presente en nosotros, desde que nacimos de nuevo por el Espíritu Santo. Así es que pase lo que pase a nuestro alrededor, en nuestro entorno, Dios siempre permanece ahí. Entonces esto es bueno para ser conscientes siempre de que si las cosas están difíciles, no es que Dios se cruzó de brazos a ver tu sufrimiento. Dios está trabajando en ti, en situaciones, está viendo y cuadrando cosas para sacar lo mejor de lo mejor, aún de la situación más difícil, que a ti te puede parecer, uy, ya el Señor se olvidó, ¿por qué me han sacado del trabajo? ¿Por qué no salió redondo este negocio? Y estamos pensando y pensando así. Pero Dios está trabajando, ordenando, arreglando para que si tú te mantienes en fe y en paciencia, puedas ver realmente lo mejor de Dios en tu vida. Porque Dios no nos llama para lo peor, ni para lo mediano, ni para lo mediocre. Dios nos llama para lo mejor de lo mejor, para lo excelente en nuestra vida. Pero recuerda, ese es un proceso. Es un proceso, y es un proceso de fe y paciencia, de confiar en Dios. Pase lo que pase, digan lo que digan, sientan lo que sientan. No tiene nada que ver con eso. Dios es fiel y Dios está siempre presente. Jehová Shammah significa que el Señor está contigo, que Él es tu compañero, que su presencia mira sobre ti para obrar en tu favor, que Él está contigo y es alguien que se goza de manifestar su presencia en tu vida cuando tú confías en Él. Así es, y Dios nos sorprende con su presencia. Él es maravilloso. Así es que, iglesia del Señor, hay momentos difíciles. Digan, son solo momentos. Son tiempitos, un poco de tiempo. Ok, Dios está con nosotros y esos momentos van a pasar, van a cambiar. Tenemos que mantenernos firmes, fe y paciencia. Heredaremos las promesas. Salmo 119 dice que se acercaron a la maldad. El verso 150 y verso 152 dice, se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Queremos enfatizar, volviendo otra vez al Antiguo Testamento, al libro de los Salmos, que es muy usado por el Señor Jesús y contiene verdades y principios para nuestra vida en este tiempo. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos. Ya en nuestra experiencia de nuevo pacto, la cercanía de Dios es tan cercana que se metió dentro de nosotros. Antes en el Antiguo Testamento era como caminar así con el Señor, ¿no? Pero hoy está dentro de nosotros, gracias a la obra de Jesucristo. Es súper cercana la presencia de Dios dentro de nosotros. Y la PDT dice, tú estás cerca de mí y puedo confiar en todos tus mandamientos o tu amorosa dirección. Porque si Dios está con nosotros no es para amargarnos la vida. Ustedes han hablado de repente alguna vez respecto a algo que me amarga la vida. Esposas, ¿no han soltado eso alguna vez? Por si acaso, me amargas la vida. Esposos, ¿no han soltado eso? Bueno, pues, pero Dios no está para amargarnos la vida. Dios está para endulzarnos la vida, para ayudarnos, para darnos amorosa dirección, como decimos, guiarnos a toda la verdad, a su verdad, y experimentar, por supuesto, su propósito en nuestra vida, su vida abundante por medio de Jesucristo. Y como dice Romanos 12:2, si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, nosotros renovamos nuestra mente, vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es que delante de ti está Dios presente
con una buena voluntad, agradable y perfecta. Ánimo, iglesia, no te desanimes. Aunque no sientas, aunque no veas, pero no te desanimes. Dios está presente. Ese es el mensaje de Dios esta noche. Yo estoy presente contigo. Adelante. Con valor, sin desanimarnos. Dios está presente. Él no nos abandona y nos lleva siempre a lo mayor. Dios no es un ser supremo cuya perfección lo aísla del mundo. Sí, Él es supremo, Él es todopoderoso, pero no está aislado del mundo. Tampoco se confunde haciendo las cosas del mundo. Él es el Dios creador que está pendiente de su obra, no solo en términos de seculares, en términos de este mundo, sino de su obra con la iglesia a través de Jesucristo. Él está pendiente de la iglesia, Él está pendiente de sus hijos, somos su familia. Él declaró que somos el real sacerdocio, el linaje escogido, el pueblo adquirido por Dios. Así es que Dios está pendiente de nosotros, está presente para ayudarnos. Y para el mundo Él se ha manifestado desde siempre, aún a través de la creación. El apóstol Pablo en Romanos 1, 20 y 21 dice: porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas que se han hecho, de modo que la gente no tiene excusa para no creer en Dios. Pues habiendo conocido a Dios, Él estaba presente por medio de su creación. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias porque les dio la gana actuar de esa manera, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Gracias a Dios que nosotros salimos de eso. Algún día estuvimos transitando esos caminos de oscuridad, pero la gracia de Dios nos alcanzó. Y hoy estamos aquí felicísimos de haber sido rescatados, salvados, de estar en otro ámbito, de estar en el reino de la luz, de ser sus hijos y de reconocer su presencia en nuestra vida. Dios entonces, Él siempre está presente. Él es el Dios que está presente a su pueblo y a la iglesia. Vemos un ejemplo de esto prefigurado en Éxodo 19, 1 al 5, cuando Él habla respecto al pueblo de Israel. Dice la escritura en Éxodo 19, versos del 1 al 5, que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Aquí vamos a ver cómo Él es el Dios salvador que está presente a su pueblo. Entonces dice la escritura en el verso 2 que habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y el verso 3 dice que Moisés subió a Dios. Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Verso 4, estamos en Éxodo 19. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ese es el Dios salvador que está presente a su pueblo. El que tomó a los enemigos de Israel cuando ellos clamaron a Dios en medio de su aflicción por todo lo que los egipcios hacían con ellos, y Dios escuchó sus aflicciones y llamó a Moisés de una manera sobrenatural ahí en la zarza ardiente y le dio dirección. Y a pesar de las excusas de Moisés, Dios le dijo: yo estaré contigo, tú solamente anda. Y Dios hizo esa obra y los liberó. Y sabemos qué es lo que Dios hizo con el pueblo de Egipcio, con el pueblo de Egipto. Todas las cosas sobrenaturales, milagrosas, para libertar al pueblo de esa esclavitud y sacarlos. Y el verso 4 lo define de una manera preciosa cuando dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Muy bonito esto, ¿verdad? Esto parece inspiración del Espíritu Santo realmente. Suena bonito, suena hermoso. Sobre alas de águilas yo los tomé y los he traído a mí. Ahora pues si diereis oído a mi voz, guardareis mi pacto. Este es en referencia al pueblo en ese tiempo, en esa dispensación. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora nosotros somos el tesoro de Dios, somos su gente especial, somos sus hijos. Dios nos ama, Dios tiene un propósito perfecto para nuestra vida por causa de Jesucristo.
por causa de la obra perfecta de Cristo Jesús y porque nosotros hemos creído en Él. Él es nuestro Señor y Salvador. Así es que recuerda, hijo de Dios, que Él es el Dios que salva siempre y está del lado de su pueblo. Él es el Dios que está presente a su Hijo Jesucristo. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces Él está presente para nosotros. Juan 8:28, mira lo que el Señor Jesús dice. Él está hablando a los escribas y a los fariseos de que el Padre lo había enviado a este mundo, que Él era el verdadero y el que habla al mundo todo lo que oía del Padre. Pero bueno, los fariseos y los escribas no le daban crédito, no le entendían. Pero Él les dice así en Juan 8:28 al 30, les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Oye esto, porque el que me envió conmigo está. Porque el que me envió conmigo está. ¿Qué es eso? Presencia. Es presencia fiel de Dios con su Hijo. El que me envió conmigo está. Y nosotros, iglesia, lo hablamos, hemos estado predicando del Evangelio de la gracia de Dios, que somos enviados a predicar precisamente el Evangelio de la gracia de Dios. Y no debemos tener ningún temor, porque lo que funcionó para el Hijo, que es la cabeza, hoy funciona para los hijos, que somos el cuerpo. El que me envió, puedes decir, conmigo está. Yo me voy a predicar el Evangelio porque el que me envió conmigo está. Voy a hacer la obra de Dios porque el que me envió conmigo está. Es la realidad de su presencia, iglesia. Esto no es un chiste, no es un jueguito, esto es una verdad, es una realidad. Por eso el Señor está refrescando por su Espíritu esto, la realidad de su presencia en nosotros. Para no dudar, pero nada de nada. Y poder servirle a Dios con gozo, con alegría, con paz. Y permitir que Él siga obrando en nuestra vida y manifestando también todo lo que Él quiere dar a nuestra vida en manifestación. Entonces Él está presente a su Hijo Jesús y está presente a nosotros, los hijos suyos, que hemos sido vivificados por el Espíritu de su Hijo y que le amamos filialmente a nuestro Dios. Dice el libro de Romanos en el capítulo 8, versos 38 y 39. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, estamos por el verso número 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por lo cual estoy seguro, más adelante, que ni la muerte, verso 38, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es igual a que Dios siempre está presente con nosotros. Si nada te puede separar, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada. Si nada te puede separar, es que Dios está siempre presente en ti. No hay nada que aparte a Dios de ti. Solamente la incredulidad de la gente a la presencia de Dios limita para que Él opere. Pero no quiere decir que se aparta de ti. La incredulidad a sus promesas, a su palabra, a su dirección, limita a Dios, porque a Dios solo se le agrada creyendo con fe y viviendo por fe. La gente incrédula limita a Dios, pero no quiere decir que Dios deja de estar anhelando y deseando dirigir las vidas de esos hijos que en algún momento son incrédulos. No es causa de que Dios no quiere obrar, es causa de la incredulidad de la gente, incredulidad de las personas. Como le pasó a Jesús ahí en su tierra, en Nazaret, ¿verdad que? Él no pudo hacer muchos milagros más que sanar unas cuantas enfermedades por la incredulidad de la gente, porque había muchas personas que lo miraban solamente en términos muy naturales, como el hijo del carpintero, aún de su propia familia, sus hermanos se burlaban, decían que le zapateaba el coco, que estaba loco.
y no lo veían como lo que él era, el Mesías enviado por Dios a anunciar el reino del Señor y por supuesto a cumplir el propósito que estaba ya escrito en el Antiguo Testamento para el pueblo judío. No lo miraron así, lo limitaron y Jesús no pudo moverse en la dimensión que era la voluntad de Dios. Entonces no es que Dios se ofenda y ya no quiera saber nada de ti, es que sencillamente con incredulidad Dios no puede trabajar. ¿Con qué trabaja Dios? Con fe. ¿En quién se mueve Dios y opera? En la gente de fe y que tiene paciencia y está expectante de que Dios cumpla su promesa en sus vidas, a pesar de las circunstancias que uno puede estar viviendo. Vamos terminando. Su presencia es la de un ser espiritual cuyo amor se muestra y expresa en un interés total de atención a su criatura. Yo quiero leer el Salmo 139 para terminar. Y esto es poderoso, es buenísimo. Tiene mucho que mostrarnos acerca del interés, de la atención que Dios tiene con nosotros, con nuestras vidas. Salmo 139, que nos dice: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu y jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día y la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Gloria a Dios. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. Me entretejiste en el vientre de mi madre, digo. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, me olvidé de decírselo. Tú creaste, verso 13 del Salmo 139, creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo, me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Eso es tremendo. Finísimo el trabajo, altísima cirugía, especial nuestro papá. Ha hecho un maravilloso trabajo, fino trabajo con nosotros desde que hemos sido concebidos. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad. Esta es la Nueva Traducción Viviente de la Matriz. Me viste antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro y cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena y cuando despierto todavía estás conmigo. Ese reconocimiento de el amor, de la sabiduría de Dios, del cuidado de Dios para crearnos y de la permanencia de Dios con su presencia en nuestra vida. Y esto antecede a lo que Jesucristo hizo ya en esta tierra cuando vino a dar su vida por nosotros. Esta es una cosa profética maravillosa que nos habla de la fidelidad de Dios. Esto es real hoy por medio de Jesucristo para la vida nuestra, de los hijos de Dios. Entonces, Iglesia del Señor, afirmémonos en la realidad de su presencia. No tengan miedo, no teman, que Dios siempre está presente. Las circunstancias son circunstancias pasajeras. Dios no es pasajero, Dios habita, Dios es permanente en ti por la presencia del Espíritu Santo. Esta es una reflexión, hermanos, que Dios esta noche trae a nosotros para liberarnos de dudas, de temores, de cositas que suelen asaltarnos en nuestra mente para que dudemos
Y por supuesto, si aceptamos las dudas, entramos a la incredulidad y perdemos cosas de Dios. Entonces, manténgase usted, iglesia, manténgase, hijo, hija de Dios, firme en la seguridad de que Dios no le abandona aunque usted no lo sienta. De que Dios está con usted aunque usted no lo sienta. De que Dios está planeando lo mejor aunque por fuera te vaya como lo peor. Pero Dios está trabajando para lo mejor. Confía en Dios y Él hará. Confía en Dios y Él hará. Recordando que su presencia es real contigo. Amén, iglesia. Animados por el Señor. Contentos de haber venido. Yo también feliz de que Dios haya refrescado en nuestro corazón la realidad de su presencia. Padre Dios, te agradecemos porque eres un papá bueno, un Dios fiel. Gracias por refrescar estas verdades preciosas de tu palabra en nuestro corazón. Gracias por mostrarnos la verdad a través de tu Santo Espíritu y establecernos en este conocimiento que ilumina, Padre, nuestro corazón. Te damos gracias porque estamos súper seguros de que tu presencia en nuestra vida es una realidad. Que no hay nada que te pueda sacar de nosotros, que siempre estás de nuestro lado. Tú ya dijiste que no nos dejarás ni nos desampararás. Y hemos visto esta noche ese gran cuidado que tú has tenido para entretejer, Padre, nuestro ser desde que fuimos concebidos de una manera fina, gloriosa, maravillosa. Gracias, Señor. Y gracias porque sigues teniendo cuidado de nuestra vida. En un mundo como el que estamos, pero tú estás con nosotros. En un mundo adverso, pero tú estás con nosotros. En un mundo de tinieblas, pero la luz está con nosotros. Y te agradecemos por esa gloriosa presencia, Padre bueno. Gracias por ministrar nuestra vida, gracias por ayudarnos y gracias por mantenernos expectantes de que con tu presencia avanzaremos firmes y podremos ver el cumplimiento de tu plan perfecto en nuestra vida. Gracias porque la buena obra que has comenzado la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Gracias porque si hemos visto maravillas, todavía no hemos visto las maravillas mayores, pero están viniendo, Padre, y te damos gracias porque tú estás presente. Yo creo eso y la iglesia cree que los días por venir son días de gloria, iglesia. Que los días por venir son días diferentes. Que los días por venir son días de mayores manifestaciones de Dios para nuestra vida. Los días por venir traen lo mayor de Dios a nosotros. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias porque nuestro futuro es esperanzador. Aquí no vivimos ni estamos los desesperanzados. Aquí estamos la gente que está llena de esperanza. La gente que está llena de expectativa en tu bondad, Padre. Aleluya. Porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y sí, estamos expectantes de cosas mejores para nosotros. No pensamos en lo peor. Pensamos en lo mejor. En lo mayor de ti para nuestra vida. En la gloria tuya, en la grandeza tuya, papá. Porque estás presente en nuestras vidas. Gracias, Padre bueno. Gracias por bendecirnos y establecernos en estas realidades preciosas que tu palabra revela e ilumina a nuestra vida. Te damos honor y gloria en el precioso nombre de Jesús. Te agradecemos que disfrutamos este tiempo y gozamos, Padre, de oír tu palabra, de recibirla. Disfrutamos realmente con gozo, comemos la palabra. Sí. Y estamos alegres por ello. Porque la palabra nunca nos entristece. La palabra nos da fe, nos afirma. Y te agradecemos por ello, por hacer de nuestras vidas vidas dichosas, vidas felices. Tú has dicho bienaventurado el varón. Bienaventurado el que confía, el que tiene fe en el Señor. Y aquí confiamos en ti, Padre Dios. Y estamos felices. También agradecidos de experimentar gozo para darte, Padre, y manifestar con gratitud de que tú eres la fuente de todo lo que somos y tenemos.